Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 2 de septiembre de 2025. Soy Ivana Varghés y hoy comienza en Brasil el histórico juicio contra Jair Bolsonaro en el Tribunal Supremo Federal. La rusa Gazprom anuncia un acuerdo clave para construir un gasoducto hacia China. Y en Colombia conversamos sobre el proyecto de Gustavo Petro de elevar los impuestos a los más ricos. Wall Street volvió a la actividad tras el largo fin de semana, pero lo hizo con cautela. Los operadores evitaron tomar riesgos ante los temores fiscales y la persistente presión inflacionaria. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años subió, mientras que los futuros bursátiles retrocedieron. En Reino Unido, los rendimientos a largo plazo de los bonos tocaron su nivel más alto desde 1998 y la libra esterlina se hundió. En materias primas, el oro superó brevemente los $3.500 y el petróleo también avanzó. En el frente geopolítico, Vladimir Putin habría conseguido una victoria diplomática. La rusa Gazprom anunció un acuerdo para construir el gasoducto Power of Siberia 2, que llevará gas a China a través de Mongolia. Según el director ejecutivo de la empresa, el gas se venderá a precios inferiores a los europeos, aunque Pekín aún no ha confirmado el pacto. China también será protagonista esta semana. Xi Jinping prepara un gran desfile militar para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Al evento asistirán Putin y Kim Jong-un. En Estados Unidos, Donald Trump afirmó que India se ha ofrecido a eliminar por completo sus aranceles de importación. Sin embargo, el debut de Tesla en el mercado indio no cumplió con las expectativas. Desde julio apenas ha recibido poco más de 600 pedidos de vehículos, según fuentes cercanas. En el sector corporativo, Nestlé destituyó a su director ejecutivo tras apenas un año en el cargo, debido a una relación romántica no revelada con una subordinada. Y volvemos a Estados Unidos. Donald Trump evalúa declarar este otoño una emergencia nacional en materia de vivienda. El secretario del Tesoro señaló además que varios de los candidatos a presidir la Reserva Federal también son considerados para cubrir las dos vacantes que existen en la junta del organismo. Y ahora nos vamos a América Latina. Como le contábamos en titulares, en Brasil el Tribunal Supremo Federal inicia hoy el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de organizar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022. Se trata de la primera vez que una figura de tan alto nivel enfrenta un proceso por presunta subversión del orden democrático. Desde Washington, el gobierno de Estados Unidos prepara sanciones contra Banco do Brasil y evalúa medidas contra las importaciones de diésel procedente de Rusia hacia el país sudamericano, según informó CNN Brasil. En Chile, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, expresó dudas sobre la meta de producción de cobre de 6 millones de toneladas para 2027. Señaló que factores como la mayor profundidad de las minas y la menor ley del mineral en los yacimientos dificultan alcanzar ese objetivo, según el Diario Financiero. En México, la startup Vemo, que opera taxis eléctricos a través de Uber, recaudó $250 millones para impulsar la movilidad eléctrica en el país, apoyándose principalmente en tecnología china. Pemex firmó 11 contratos de inversión con empresas privadas para fortalecer su producción, informó Bloomberg Línea con base en un reporte oficial del gobierno. A continuación, Eduardo Thompson, productor de este podcast, nos trae la entrevista del día. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro necesita con urgencia elevar la recaudación fiscal y para eso presentó esta semana un proyecto al Congreso que incluirá varios impuestos, en particular uno a los ricos y otros a la extracción de materias primas. Es un momento interesante para presentarlo porque Colombia tendrá elecciones el próximo año y sabemos que pedir a la gente que se meta las manos a los bolsillos es muy poco popular. Sobre esto tuve la oportunidad de hablar con Felipe Hernández, quien cubre América Latina para Bloomberg Economics. Felipe, gracias por acompañarnos. Primero, vamos con los detalles de la reforma que está presentando Gustavo Petro. Esta reforma, que de hecho no es la primera de la administración del presidente Petro, tiene como propósito o objetivo principal recaudar ingresos adicionales de impuestos por cerca de 1.5% del PIB, principalmente por una ampliación de la base o de las tarifas del impuesto de IVA sobre algunos productos que hoy en día tienen tarifas más bajas, principalmente combustibles
y apuestas en línea. También hay un aumento en la tasa de impuesto de renta para los contribuyentes que tienen ingresos más altos, una ampliación de la base del impuesto al patrimonio que incluya muchísimas más personas y finalmente también revisiones a los impuestos saludables o impuestos de externalidades negativas como impuestos sobre el consumo de bebidas alcohólicas o las emisiones de carbono. El gobierno de Petro necesita el dinero. ¿Va a ser fácil aprobar una reforma de esta magnitud? Además, hay elecciones el próximo año. ¿Qué es lo que opinas? Así es, tú mismo has destacado los principales obstáculos que yo veo para el debate y la aprobación de esta reforma. El primero, nuevamente, esta no es la primera reforma de la administración del presidente Petro y si no pasa en el Congreso no sería la primera vez que fracasa en estos esfuerzos. Una ampliación de la base del IVA o los aumentos en las tarifas de IVA, la ampliación del impuesto de la base del patrimonio. Algunas de las propuestas específicas en la reforma generan bastante oposición, tanto por parte de partidos políticos en el Congreso como de ciertos segmentos en la población en general. Y también el hecho de que se está presentando justo menos de un año antes de las próximas elecciones presidenciales y para el Senado y la Cámara Baja, también hacen que políticamente sea un momento bastante difícil en el cual probablemente lograr el apoyo de los partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, va a ser bastante complicado, con lo cual creo yo, y creo que es el consenso del mercado hasta ahora, es que es poco probable que esta reforma vaya a ser aprobada. Y háblame sobre las implicancias fiscales, este agujero enorme de financiamiento que enfrenta el presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es el escenario entonces para el peso y para la calificación? Bueno, como tú mismo lo dijiste al principio, Petro necesita el dinero. Este año el gobierno tiene como meta un déficit fiscal de 7.1% del PIB, que ya es bastante alto. La meta implícita en el proyecto de presupuesto que fue presentado al Congreso es un déficit de 6.2% del PIB en el 2026. Eso incluye los recursos que ellos están esperando o que el gobierno está esperando recaudar por la reforma, que nuevamente son por cerca de 1.5% del PIB. Adicional a eso, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal en Colombia también estima que probablemente va a haber un desfase frente a la meta esperada de recaudo para este año y eso hace que la base de crecimiento de los ingresos tributarios del próximo año vaya a ser más baja, con lo cual se abre todavía un hueco fiscal adicional que ellos calculan en total. Si no se aprueba la reforma tributaria, se estaría hablando cerca de 2.5% del PIB. Así que cumplir esa meta de 6.2% en el 2026 de déficit fiscal, que ya es un déficit bastante alto, tiene unos riesgos bastante significativos de que no se pueda cumplir. Y esto obviamente genera bastante preocupación dentro de los mercados, dentro de los inversionistas, tanto externos como locales, y pone a Colombia cada vez más cerca de enfrentar una crisis fiscal como la que se vivió tal vez durante la década de los 90s. Y para terminar, un vistazo al futuro de la educación. La inteligencia artificial está llegando a las aulas en Estados Unidos. Cada vez más profesores están incorporando chatbots en sus planes de estudio. Bloomberg Business Week analizó si estas herramientas realmente ayudan a los estudiantes a aprender o si terminarán siendo otra moda pasajera de la tecnología educativa. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Ivana Varghés. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.